Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy os traigo un vídeo sobre una aventura de dragones y mazmorras, una aventura que además me gusta bastante. Hoy vengo a hablaros de Las tierras más allá de Brujaluz, una aventura en los parajes féricos. Lo primero de todo, admirad esta portada, porque es preciosa. Esta aventura de Dragones y Mazmorras, el juego de rol, es un regalo. Este libro me lo regalaron mis amigos por mi cumpleaños y me hizo mucha ilusión, la verdad es que no me lo esperaba. Esta aventura lleva a un grupo de aventureros, vosotros, o sea, quienes juguéis, en una odisea que empieza en la Feria Brujaluz, una feria llena de magia, y os lleva a los parajes féricos, al reino de las hadas, donde tendréis que investigar qué ha pasado exactamente con cierta señora férica, cierta entidad poderosa de ese reino, de la que hace mucho que no se sabe nada. Esta aventura va de los niveles 1 al 8, es decir, empiezas en los momentos más básicos de tu vida de aventurero, y alcanzas el nivel 8, que no está nada mal, y bueno, tiene un montonazo de cosas que hablaré ahora de ellas. A mayores de la propia aventura, de la propia historia, este libro trae opciones de jugador, es decir, recursos que tú puedes usar a la hora de crear tu personaje. Trae dos razas, es decir, dos especies, dos linajes, cosas que tú eres biológicamente, y dos trasfondos, es decir, elementos de tu historia antes de empezar la aventura. Las dos razas en cuestión son el hada, en el sentido más literal y estereotípico, una persona muy bajita, con alas y acceso a algunos hechizos. Y por el otro lado tenemos al liebrem, que es una especie de humanoide con rasgos de conejo, probablemente inspirado en el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que, bueno, tiene una cierta capacidad mágica para alterar la suerte y además, pues bueno, siendo un conejo o una liebre o un animal en esa familia, tiene una capacidad de salto bastante destacable. Luego, los trasfondos son extraviado férico, es decir, alguien que cuando era niño se perdió en el plano férico y cuando volvió a su hogar tenía un cierto aire sobrenatural por la magia del mundo en el que ha crecido. Y por el otro lado tenemos el peón de Brujaluz, que es básicamente una persona que ha trabajado en la feria que aparece en esta aventura y por tanto tiene un cierto entrenamiento en el mundo del espectáculo y tiene contactos en dicho mundillo. Hay que decir, sin embargo, que aunque el contexto de esos trasfondos están muy conectados con esta aventura, no son exclusivos de la misma. Es decir, si tú quieres adaptar esto para que en lugar de pertenecer a la feria Brujaluz has trabajado en un circo, es bastante fácil. Mecánicamente tiene todo el sentido del mundo. El libro además ofrece opciones para que un personaje tenga conexión directa con la trama, con la historia de la aventura, y específicamente con las figuras antagónicas de la misma, es decir, que si tu personaje originalmente no tenía ningún tipo de conexión con la feria, ni con el plano férico, ni nada por el estilo, puedes utilizar uno de estos elementos para hacer que directamente esté personalmente implicado con la historia y le dé una motivación para continuar con la aventura y descubrir qué está pasando en la Feria Brujaluz y en los parajes féricos. Como tantas otras veces, ahora voy a decir cosas que me gustan de cosas que no de la aventura, pero no os preocupéis porque no voy a hacer ningún spoiler. De este modo, si queréis dirigir esta aventura o jugarla por vuestra cuenta, pues no tendréis nada arruinado. En primer lugar, ya lo he dicho, el arte de esta historia es precioso. Esta aventura tiene un montonazo de dibujos magníficos, o sea, no sé qué puedo mostraros para que lo veáis sin arruinaros la trama, pero vamos, da gusto verlo. O sea, mirad esto. Esta gente, tantos colores, tanta... no sé, mirad esta Tiflin, sin sentido de la moda. Está muy chulo. Y mira, específicamente esta Tiflin está dibujada por Caroline Gariba. Caroline Gariba, una de las muchos artistas que está en este libro. Otra cosa que me gusta es que esta aventura se ambienta principalmente en el reino de las hadas, en el plano férico, y es uno de mis elementos favoritos de Dragones y Mazmorras por el hecho de que está inspirado en gran medida por mitos, leyendas y cuentos de nuestro mundo, y por tanto esos elementos aparecen encarnados como seres vivientes o como lugares o como objetos mágicos, y me parece fascinante ver cómo lo desarrollan en la historia.
Además, el mundo de las hadas, en esta aventura, está lleno de simbolismo, y específicamente los números 3 y 8 tienen un gran valor en la historia. Dicho sea de paso, el número 3 relacionado con el nivel 3, porque la aventura te ofrece la opción de que si tus personajes no quieren empezar al nivel 1, que es como el más básico y con recursos más limitados, pueden empezar al nivel 3. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la primera parte de la aventura, que es en la feria, les resultará más sencilla porque los desafíos que se encuentren no serán tan difíciles al no estar al nivel 1. Hablando de esto, los desafíos. Esta aventura hizo algo que originalmente no acabó de convencer a todo el mundo, pero que a mí me parece muy original, y es que plantea todos los desafíos de la historia como algo que se puede resolver con ingenio y no necesariamente con violencia. ¿A qué me refiero? A que si quieres, esta aventura puede hacerse de principio a fin sin recurrir al combate una sola vez. Esto puede resultar un poco confuso para algunos, en especial si os gusta jugar a diferentes personajes centrados en sus habilidades marciales, pero es algo que muchas veces se nos olvida. En D&D es muy fácil decir de bueno, pues le lanzo una bola de fuego o intento decapitarle con mi hacha, pero esta aventura ofrece un montón de alternativas de cómo resolver diferentes problemas sin tener que golpearlo hasta que se muera. Eso sí, evidentemente, el propio libro te describe los contextos en los cuales, por mucho que lo intentes, el enemigo que tengas delante o la dificultad que tengas delante te llevará al combate aunque tú no quieras, porque evidentemente si estás insultando todo el rato a un enemigo, no se va a quedar ahí sentado. Habrá un momento en el que diga, señor, le trata un duelo, y te da una hostia con un guante. Como muchos otros libros de dragones y mazmorras, este ofrece una serie de monstruos y de objetos mágicos muy interesantes. Por ejemplo, nos ofrece las libélulas gigantes, que son literalmente lo que suenan, libélulas de enorme tamaño que puedes cabalgar y volar con ellas. O unas tijeras mágicas que puedes utilizar para recortar una sombra y separarla de su propietario, y consigues literalmente una entidad oscura y sentiente que puedes controlar. Este libro tiene además un montón de referencias a diferentes aspectos del juego en sí, de Dragones y Mazmorras, tanto a aventuras como a libros más antiguos, como a mundos enteros. Hay referencias a viajeros que vienen de diferentes mundos del plano mortal, como Toril, el mundo de los reinos olvidados, o Eberron, un mundo muy conocido por su tecnología y por lo que contrasta con la fantasía clásica, o Exandria incluso, el mundo en el que Critical Role se ambienta, aunque en este libro se refieren a él como el mundo de Tal'Dorei. Quizás por algún tema de copyright no podían utilizar el término Exandria, entonces decidieron usar Tal'Dorei, no sé por qué. Por último, pero no menos importante, este libro al final de todo trae una serie de recursos para poder apuntar diferentes progresos en la aventura o notas que sean relevantes para tener en cuenta en diferentes momentos. Trae una serie de notas sobre diferentes personajes de la trama, sus motivaciones, un poco su historia, de modo que si necesitas notas sobre ellos, pues puedes ir al final del libro y los tienes. Es como, sí, este personaje, ¿cuál es su defecto? Pues esto. ¿Cuál es su ideal? Pues esto. Esa clase de cosas. Vale, ahora cosas que no me gustan. Solo hay una, pero es muy relevante, así que voy a hablar a gusto de ella. Dragones y mazmorras es un juego que se publica en inglés y que cuando lo traducen suelen tardar un poco, y no todos los libros que se publican en inglés llegan a España. Este libro, por ejemplo, se publicó en inglés en 2021 y solo en 2023 lo hemos conseguido en español. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos jugadores de Dragones y mazmorras en todo el mundo se acostumbran a utilizar los recursos en inglés, sea utilizando el traductor de Google o sea porque ellos mismos entienden el idioma, y esto se aplica a nombres de hechizos, a unidades de medida, un montón de cosas. Es por eso que cuando por fin se traducen los materiales que hemos estado utilizando quizá durante meses o años, es muy importante que dicha traducción sea mínimamente consistente, para no confundirnos, porque, yo qué sé, en un libro a los goblins los llaman así, en otro los llaman trasgos y en otro los llaman duendes, y es muy confuso. El tener más de un libro en español me ha hecho darme cuenta de que esa falta de consistencia es muy real. Hay nombres de hechizos que no se mantienen igual dependiendo del libro en el que sean mencionados. El libro del caldero de Tasha para todo, que ya reseñé en su momento, lo dejo por aquí arriba,
tiene nombres de hechizos que están cambiados, tiene nombres de lugares que se han mantenido en inglés por falta de traducción, a pesar de que sí la hay. Los parajes feéricos en el libro de Tasha son llamados Feywild, que es su nombre en inglés, y aquí vuelven a ser llamados parajes feéricos, lo cual resulta confuso. Pero lo más importante de todo es el tema de la unidad de medida. En Estados Unidos no utilizan el sistema métrico, pero aquí lo utilizamos. Sin embargo, para los libros de D&D, esa falta de interés por el sistema métrico se mantiene en la mayoría de las traducciones. Por tanto, si yo tengo un libro en español que me habla de los elfos del bosque, me dirán que en un solo turno pueden moverse 35 pies, mientras que los elfos oscuros pueden moverse solo 30 pies. ¿Cuál es el problema? En este libro en concreto han decidido que deberían traducir todas las unidades de medida al sistema métrico y por tanto nos describe cómo las hadas, por ejemplo, pueden caminar hasta 9 metros en un solo turno, en lugar de decir 30 pies. Esto resulta confuso. No tengo ningún problema con el sistema métrico, evidentemente, porque lo utilizo todos los días, pero para este juego, tanto yo como la inmensísima mayoría de los jugadores y masters de todo el mundo estamos acostumbrados a utilizar los pies como la unidad de medida. Por tanto, que traduzcan esto de repente implica que, a no ser que conozca exactamente cuál es el paralelismo, por ejemplo, moverse 30 pies en un solo turno es bastante estándar, para muchos otros contextos de esta aventura resulta confuso. Si me dicen que algo está a 15,5 metros de mí, no tengo ni idea de cuántos pies son esos, y llevo años acostumbrado a utilizar pies. Así que tengo que buscar o bien cuál es la equivalencia en Google, o bien tengo que utilizar el libro en inglés, buscarlo, para saber a qué se refiere. Y esto dificulta mucho mi trabajo, porque si yo quiero dirigir esta aventura para mis amigos, los que me han regalado el propio libro, voy a tener que hacer un pequeño trabajo de investigación para saber qué cifra equivale a cuál en cada una de las páginas de este libro, para asegurarme de que lo entiendo bien, porque habría sido ideal que hubiesen utilizado metros desde el principio, pero no lo han hecho, y el juego está construido para trabajar con pies, no con metros. Entonces, a nivel práctico, es como si yo fuese estadounidense ahora, no sé de qué me están hablando cuando me hablan de metros. Y lo peor es que la solución a esto sería extremadamente sencilla. Lo único que tendrían que hacer es decir, esto está a 30 pies, entre paréntesis, 9 metros, o al revés, esto está a 9 metros, entre paréntesis, 30 pies. Y podrían hacerlo no solo en español, podrían hacerlo también en inglés, y entonces se ahorrarían muchísimo trabajo, tanto para la gente que compra los libros en inglés desde otros países, como para los traductores cuando traen esos libros a España o a cualquier país que utilice el sistema métrico, que es la gran mayoría, porque no somos unos raros. Pero bueno, lo dicho, es la única cosa que no me gusta. Es muy relevante, pero no empaña lo que es el libro en conjunto, que es una gran aventura, muy interesante, muy divertida, y con un montón de secretos interesantes. No os los voy a revelar, porque eso os corresponde a vosotros, o a vuestros másters, en vuestras respectivas mesas de juego. Y bueno, si le tuviese que dar una nota a este libro, le daría un 9,5, porque es muy disfrutable, no es del todo perfecto, porque rara vez lo es algún libro, pero me gusta muchísimo y estoy deseando ver a mis amigos disfrutando con las cosas que contiene. Así que, hasta aquí la reseña, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle al like a este vídeo, podéis comentar qué os ha parecido esta aventura, o si tenéis alguna experiencia con el tema de las traducciones en los libros de Dragones y Mazmorras, y bueno, podéis suscribiros si no lo estáis, y me queda muy poquito para llegar a los 2000 suscriptores, así que si podéis compartir el vídeo para que otra gente lo vea y se suscriba, sería fantástico, porque me encantaría llegar a los 2000 suscriptores antes de que acabe el año. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!